platicando pues el día de ayer respecto de brasicas o algo de las sesiones anteriores, pues con mucho gusto lo podemos discutir. Si no, pues vamos a continuar con nuestras sesiones. Entonces, pues creo que no. Pues bienvenidos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren seguros y pues que la semana vaya desarrollándose de manera favorable y que sea altamente productiva, colegas, ¿sí? Ánimo en estas nuevas condiciones. Entonces, les voy a compartir la pantalla para retomar el archivo que hemos venido comentando, y ya cuando aparezca, por favor, me pueden indicar. Ya se ve. Gracias, colega. Bueno, entonces estábamos, pues arrancamos con el archivo sobre brasicas, comentamos que esas tres especies, una de hoja y dos de inflorescencia, vamos a tratarlas de manera conjunta en virtud de que el comportamiento desde el punto de vista agrícola es muy semejante. Sí, digamos, el ciclo agrícola es muy semejante, requiere un proceso de plántula que en general se hace para el establecimiento por trasplante, ¿verdad? Ya sea en suelo, ya sea en charolas, en invernadero. Es más, el tiempo de plántula es muy semejante, entre 28 y 30 días está lista la plántula. Ahí hay que tener en cuenta, pues, incluso el tipo de charola, como comentábamos en la última sesión de la semana pasada. El número de cavidades por charola tiene que ver mucho, pues, con el manejo de la plántula, ¿sí? Por ejemplo, si manejamos charolas de 330 cavidades, son 25, 28 días cuando mucho, porque si la dejamos un poquito más de tiempo, como están muy amontonadas las plantulitas, se nos pueden llegar a etiolar. Y en charolas de 200 cavidades puede subir hasta, bueno, de 28 a 30, a veces 32 días nos aguanta sin mayor problema, ¿sí? Es básicamente los dos tipos de charolas. Y ya una vez el establecimiento, después de más o menos un mes de plántula, pues se hace el trasplante, muy semejante en todas ellas. Tal vez se modifica un poquito en col, que es una planta mucho más vigorosa, de hojas muy grandes, ¿ya? Pero en general pues anda alrededor de las 60, 70 mil plantas, a veces hasta 80 mil plantas, va a depender del vigor del material y incluso la época del año podemos tomarlo en cuenta un poquito. En primavera-verano, que hay un poco más de intensidad y que los días son un poco más largos, podríamos manejar las densidades un poco más altas en virtud de que hay un poco más de luz disponible, y tal vez en primavera-verano, por la disminución de esas dos características de la luz, pues tendríamos que manejar un poco menos plantas por metro cuadrado para, pues, evitar en algún momento la competencia por luz, ¿no? Y el ciclo, como les comentaba, muy semejante, 90, 100, 110 días en promedio, ¿sí? Por eso lo vamos a manejar de esa manera. Comentábamos, bueno, vimos algunas generalidades, ¿verdad? Desde el punto para resaltar su importancia, sobre todo en la parte alimenticia. Es un producto de alto valor en el mercado, tanto interno y sobre todo ahora las posibilidades que existen para incursionar en mercados extranjeros, sobre todo, como les comentaba, el principal hasta la fecha pues ha sido Norteamérica, principalmente Estados Unidos, yo creo que por lo menos el 90% de brasicas que se exportan se van para allá, pero pues hay interés por otros mercados europeos sobre todo, y pues eso representa una excelente área de oportunidad, ¿no? Que seguramente nos tocará aprovechar en el futuro, ¿sí? Y después pues vamos a hablar un poquito de las características botánicas de estas plantas, y que es importante conocer porque pues de ello dependen varias prácticas agronómicas. Respecto de la raíz, pues comentábamos que es una estructura de este tipo de plantas que es muy vigorosa. Como dice aquí, es un sistema de raíces bien desarrollado, bien ramificado, lo cual implica, colegas, pues que tenemos que hacer una buena práctica de preparación de suelo para asegurar que esta estructura va a encontrar un medio de crecimiento adecuado que le permita explorar
de manera adecuada también, tanto en profundidad como en extensión lateral, el suelo. Recordemos que va a ser el suelo, pues el sustrato a partir del cual la planta pues va a adquirir el agua suficiente y los nutrientes necesarios para poder abastecer su demanda y poder expresar de manera normal su potencial productivo. Entonces, la profundidad, la textura, la estructura del suelo son aspectos importantes, ¿sí? que tienen que ver y que tenemos que tomar en consideración para aprovechar esa capacidad de crecimiento y de absorción del sistema de raíces, ¿sí? De hecho, las brasicas en general, dadas esas características de poder explorar volúmenes considerables de suelo, y dado que también tienen un follaje muy exuberante, pues son plantas muy exigentes en agua. No obstante, tiene un buen sistema, una buena capacidad de absorción, como dice aquí. El sistema de raíces tiene una gran capacidad de absorción de agua y de nutrientes. Es un sistema muy ramificado, con muchas terminaciones finas, sobre todo de pelos absorbentes, que permiten precisamente esa interacción en la matriz del suelo, que permite a la planta estar en contacto con humedad y con sales minerales disueltas en esta humedad, es decir, en la solución del suelo, ¿sí? Entonces hay que aprovechar esa característica. Y por eso, y dado, como les comentaba, el follaje, se consideran plantas que, si no se maneja adecuadamente las dosis de fertilización, es muy probable que empobrezcan el suelo después de varios ciclos. Y más adelante vamos a ver que la demanda de nutrientes de este tipo de plantas respecto de los índices de extracción nutrimental, que ya comentábamos que es un valor que nos puede dar idea, o nos da idea más bien de la demanda nutrimental de este cultivo, vamos a ver que los valores son muy altos, de tal forma que incluso me atrevería a afirmar que difícilmente podríamos abastecer el 100% de la demanda de estos cultivos, porque tienen un valor en los índices muy, muy alto. Lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, todo eso lo tenemos que ir relacionando porque de las características de la raíz y de las condiciones del suelo que le proporcionemos, pues va a depender la eficiencia con la cual la planta va a poder tomar estos nutrientes. También se requiere pues que haya suficiente humedad para que los nutrientes se encuentren en solución, ¿sí? Entonces, como dice aquí, es una planta, o son plantas, las brasicas, muy exigentes en humedad, sobre todo en las etapas iniciales, como cualquier cultivo. Todos los cultivos en general son muy exigentes en las etapas iniciales porque pues, el sistema de raíces aún no alcanza longitudes que le permitan explorar más allá que las primeras 2 o 3 pulgadas de suelo alrededor de la raíz. Entonces, imagínense, eso se convierte en un volumen de suelo cuya reserva de humedad pues es limitada. Entonces, eso pues puede dificultar en algún momento la disponibilidad de agua suficiente para mantener el crecimiento inicial de manera constante. Por esa razón, estos cultivos también han respondido muy bien a la incorporación de los sistemas de riego por goteo, ¿no? Porque de esa manera nosotros podemos estar aplicando pequeños volúmenes de agua, pero de manera frecuente, de tal manera que respondemos a esa necesidad puntual de requerimiento de humedad en las etapas iniciales, cuando el volumen de raíz es muy limitado respecto del volumen de suelo que puede explorar y por tanto la reserva de agua pues es baja, sí es baja pues. Y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de textura de suelos con texturas arenosas, en donde la reserva de agua es más baja, entonces se va a perder más rápido. Y recordemos que un suelo arenoso, pues, por la presencia de poros más grandes, pues va a perder el agua más rápidamente, ¿no? Hay muchas cositas pues, que interactúan ahí y que tenemos que tomar en consideración al momento de diseñar nuestro plan de manejo del cultivo, ¿no? Otra característica interesante es que es un sistema de raíces que tiene la capacidad de recuperarse fácilmente del daño mecánico producido principalmente por las prácticas de trasplante y especialmente en el establecimiento de plántulas producidas en almácigo en suelo, que sufren un daño considerable
al momento de extraerlas y después llevarlas al campo. En ese tipo de sistemas de producción de plántula se pierde más del 50% de las raíces que se forman en la etapa inicial, se pierden en esa práctica de que aflojas el suelo en franjas, pues en paralelo a las hileras de plantas o los surquitos de plantas, vas aflojando, vas retirando el suelo, pero en esa práctica pues se pierde un porcentaje importante de raíz y sobre todo, lo más lamentable, es que se pierden las raíces finas, las que pues en general son más activas que las raíces gruesas. Pero pues la ventaja de estas raíces gruesas es que tienen la capacidad de ramificar rápidamente, de formar nuevas raíces para recuperar su crecimiento normal. Van a pasar algunas horas o días que la planta requiere para retomar su crecimiento, cuando se trasplanta con raíz desnuda, a diferencia de lo que ocurre cuando trasplantamos o colocamos plántulas en el terreno que llevan toda su raíz, ¿no? Entonces, la condición es que haya suficiente humedad, para que la planta se abastezca de humedad y no entre en una situación de crisis, de estrés por falta de humedad en la parte aérea, ¿no? Por eso también es importante la hora del trasplante. Ustedes saben que los trasplantes normalmente se hacen muy temprano, cuando la temperatura es fresca, la radiación es baja, de preferencia que no haya viento, ¿sí? A veces nos alcanza las horas avanzadas de la mañana, pero debemos procurar que no sea así, o de plano hacerlo en la tarde, ¿sí? Para que la planta no se encuentre expuesta a un factor de radiación, alta temperatura, el viento. Imagínense el viento sobre las hojas, demandando la humedad a un sistema de follaje que no puede ser abastecido de esa humedad que pierde por un sistema de raíces dañado, ¿no? Tal vez habrá algunas raíces por ahí que siguen cumpliendo su función de absorber agua, pero pues se encuentra también en una situación de estrés que la imposibilita a cumplir de manera completa la cantidad de agua absorbida. Entonces la planta puede entrar en una situación de estrés por falta de agua, ¿no? Pero es un sistema de raíces bastante interesante, muy interesante, muy eficiente. Entonces, ya después, revisando los aspectos del tallo, pues bueno, el tallo de las brasicas es un tallo muy robusto, semileñoso, de hecho, pues puede tener diámetros de 2 pulgadas o más, tiene una superficie de transporte muy considerable, de la parte del xilema, sobre todo, que la hace muy eficiente en el transporte de agua y de sales minerales hacia las hojas, ¿sí? Entonces, tiene un buen sistema de raíces que puede explorar bien el suelo y tiene también un buen sistema de conducción de agua y de sales minerales hacia el follaje, ¿sí? Es muy fuerte. Pues ahí se va a insertar pues todas las hojas, el verticilo de hojas que se van a formar previo a la formación de la estructura de interés, y pues nosotros requerimos que las hojas sean también vigorosas, robustas. Se dan cuenta, son hojas muy pecioladas, hay mucha biomasa foliar insertada en esos tallos, entonces se requiere pues que sean robustos para soportar la carga del follaje y después la carga de las pellas, y pues que también tengan una superficie de traslocación pues suficientemente amplia que permita ese movimiento de reservas, ¿no? De la raíz hacia las hojas, de las hojas hacia la raíz, porque recordemos que las plantas producen muchos exudados que les permiten precisamente interactuar con los microorganismos del suelo y establecer relaciones favorables, o sea, mutualistas, ¿no? Para tener un mejor comportamiento, un mejor desempeño en el sistema de producción, ¿sí? Entonces, como dice aquí, en el caso del brócoli, de las 3 especies que vamos a platicar, tal vez sea el tallo más grande. Hay plantas de brócoli que pueden alcanzar 50, 60 centímetros, a veces más de altura. Y ahí vamos a encontrar insertadas pues varias hojas, 10, 12, 14, 16, a veces más hojas, dependiendo del material. Y son hojas pues muy grandes, muy pecioladas, ¿sí? Otra característica de las plantas de brócoli es que presenta yemas axilares, sobre todo en la parte cercana a la pella, de tal forma que cuando cosechamos las pellas principales, al eliminar esa dominancia apical de la pella principal, se estimula el desarrollo de pequeñas pellas que surgen de las axilas de las hojas. En algunos sistemas de producción de
locales o en los huertos familiares o en la agricultura suburbana y periurbana, se pueden aprovechar esos brotes, porque hagan de cuenta que son varios brócolis en miniatura. Pero en la agricultura comercial convencional a gran escala difícilmente se aprovechan esas yemas. Lo que se hace es procurar dar 1 o 2 cortes, de preferencia solamente 1. Por esa razón se utilizan pues híbridos y se trata de manejar de la forma más uniforme posible para que llegado el momento de corte, si no toda, pero sí más del 90% de las plantas deben estar ya en estado de cosecha para que entren los cosechadores. Van quitando prácticamente todas las pellas e inmediatamente ese residuo de cosecha, pues se recomienda incorporarlo. Es un residuo de cosecha muy rico en biomasa, es muchas toneladas de biomasa y tiene pues muchas toneladas de nutrientes ahí, si bien es cierto en diferentes formas, pero incorporado puede ayudar a recuperar niveles importantes de materia orgánica, ¿sí? Entonces es recomendable hacer eso. En el caso de coliflores, como dice aquí, los tallos son un poco más cortos, no son tan altos como en el caso de los brócolis, de las plantas de brócoli. Generalmente no tiene ramificaciones axilares que puedan brotar después de eliminar la pella principal. Aquí no ocurre eso. Más bien lo que se aprovecha, como les comentaba, pues es toda una serie de división subsecuente de muchos niveles de ramificación de los tallos en la parte apical y es lo que constituye la parte aprovechable, ¿sí? Y en el caso de col, pues bueno, ahí lo que vamos a encontrar es que el tallo es muy cortito, debe medir, pues no sé, de 1 a 2 pulgadas, cuando mucho, y ahí pues se van a insertar, o de ahí surgen pues todas las hojas que van a dar forma a la roseta que se encuentra sobre la superficie del suelo y también a la estructura de bola o de cabeza que se le llama, que vamos a cosechar al final del ciclo agrícola y que se forma precisamente por la emisión continua de hojas, pero debido a que los entrenudos del tallo no se elongan, pues estas empiezan a encimar, ¿sí? Unas sobre otras y eso pues hace que se vaya constituyendo pues hay quien le llama yemas gigantescas de crecimiento, pero más bien es una formación de hojas, porque el punto apical se encuentra en el centro de la cabeza, y ahí van surgiendo más hojas, y van llenando esas cavidades, y pues hasta llegar al momento en que todo el crecimiento de las venas primarias, secundarias, y todo el tejido intervenal de esas estructuras gigantes, porque son hojas grandísimas, pues llenan los huequitos de la cabeza, y es cuando llegamos al punto adecuado de cosecha, ¿no? Entonces, como dice aquí, es un tallo de crecimiento muy lento, por eso se forma la bola, ¿va? Y las yemas los entrenudos muy cortitos. Como dice aquí, las yemas axilares también son inactivas. En el caso de col, por ejemplo, cuando alguna planta sufre daños mecánicos durante las labores culturales o por efecto de alguna plaga que nos lleguen a dañar, porque en las etapas iniciales de crecimiento las plantas de col presentan una especie de roseta de hojas, aún no se ve formada la bola, ¿no? Entonces, en las etapas iniciales, por daños mecánicos, ya sea por maquinaria o por mal manejo de las herramientas o porque alguna plaga nos daña la yema principal, podemos observar la brotación de yemas laterales, pero no tienen valor comercial, son pequeñas, son deformes y es mejor eliminar tal vez esa planta, ¿no? Una o 2 plantas, tampoco se recomienda perder muchas plantas por daños mecánicos. Siempre es bien importante pues mantener dentro de lo posible el número de plantas que tenemos planeado para una unidad productiva, porque de ese número de plantas pues van a depender muchas cosas, el rendimiento en principio, y a partir del rendimiento es que nosotros hacemos cálculos para determinar las cantidades de otros insumos que vamos a utilizar. Entonces, cada planta que perdamos en las actividades de las labores culturales, pues representa pues un porcentaje de recurso que ya se gastó y que no vamos a poder recuperar, ¿sí? Es bien importante evitar las pérdidas de planta. Ahora, en relación con las hojas, pues aquí ocurre algo interesante también.
Las tres plantas presentan hojas, como ven ustedes, vigorosas, grandes. En el caso de brócolis, que es la parte de acá, es una hoja casi más horizontal que vertical. En el caso de coliflor, las hojas son más verticales, ¿sí? En el caso de brócoli, la hoja es muy vigorosa, se dan cuenta, es una hoja, se llama festonada, tiene bordes muy hundidos, el peciolo es muy largo, ¿sí? De tal forma que permite una excelente distribución del sistema de follaje, y eso también hace que en algún momento del desarrollo del cultivo prácticamente el suelo ya no se ve, queda cubierto totalmente la superficie del suelo, ¿no? Lo cual, pues, si tenemos, por ejemplo, densidades de población muy altas en una época o en una región húmeda, pues puede representar un riesgo para la incidencia de enfermedades, y hay que tener muy pendiente esa situación. Entonces, como dice aquí, son alargadas, son festonadas, con bordes muy irregulares. Como dice aquí, una posición casi horizontal, lo cual permite, pues, captar bien la energía luminosa. Y otra característica que tienen las tres, antes de que se me pase, es que se dan cuenta, tienen como un color cenicito. Es un color fuerte, verde fuerte, pero se observa una cutícula ceniza. En el caso de coliflores, el color verde es más pálido, ¿sí? Un color verde un poco alimonado, pero también se observa esa cutícula grisácea. Y en el caso de col, tenemos un verde también como un verde claro, pero no, ahora sí que no tan claro como el de coliflor, pero también observamos esa cubierta grisácea. Es una cutícula cerosa muy gruesa, colegas. Pues de alguna manera eso ayuda a que la tasa de transpiración pueda regularse, ¿no? Por la cutícula gruesa le ayuda a la planta, esos compuestos que constituyen esa cutícula incluso pueden ayudarnos a reducir un poco la cantidad de radiación que incide hacia el mesófilo, ¿sí? Eso puede resultar favorable. No obstante, la demanda transpiratoria alta, si bien es cierto, se regula por esa cutícula, se da esa alta transpiración por la cantidad de hojas que forma el cultivo, ¿sí? Entonces tiene una gran cantidad de área foliar, lo cual pues la hace una planta muy demandante en humedad, sobre todo cuando estamos hablando de agroambientes o agroecosistemas con niveles bajos de humedad relativa, ¿sí? Por eso son plantas muy exigentes en agua, porque tienen que responder a una gran demanda transpiratoria, ¿sí? Y por eso deben estar abastecidas de manera frecuente, regular y suficiente de humedad, ¿sí? De humedad en el suelo. Y esa cutícula cerosa también no es un problema, más bien es una característica morfológica que debemos tomar en cuenta para que las prácticas agronómicas que tienen que ver con la aspersión de insumos, ya sean fertilizantes foliares, ya sea un insecticida, ya sea un fungicida, ya sea un bioestimulante, lo que ustedes tengan necesidad de aplicar, pues debemos usar obligadamente algunos coadyuvantes que permitan y que nos permitan asegurar que el insumo que estamos aplicando va a quedar impregnado sobre la superficie de la hoja. De otra manera, si no se usa ningún coadyuvante, por lo menos un adherente, todo lo que apliquemos se va a resbalar, colegas. Esta cutícula es tan cerosa, es muy resbalosa que uno aplica y luego se observa cómo las gotas de agua ruedan sobre la superficie o rebotan, ¿sí? Entonces, con un dispersante, un adherente, o algún coadyuvante que tenga más de una función de esas, nos ayudaría a que una mayor cantidad del insumo va a quedar impregnado en las hojas y entonces sí se va a cumplir su función. Bueno, va a cumplir su función, ya sea protectante para prevenir algunas enfermedades, ¿sí? Colocando algún compuesto que no permita la germinación de hongos o de bacterias, o de algún insecticida sistémico, por ejemplo, o algún fungicida sistémico. Si ya tenemos un problema presente y queremos controlarlo, tenemos que recurrir a los sistémicos, entonces tenemos que asegurar que se queden ahí impregnados y que cumplan su función, ¿sí? En fin, tenemos que tomar en cuenta esa característica de esa cutícula, porque de lo contrario, la eficiencia en la efectividad de los insumos que vamos a aplicar de cualquier índole va a ser muy baja, ¿sí? Y de nada va a servir estar aplicando insumos si no están cumpliendo con su función.
Entonces es una característica que tienen las brasicas, esa cubierta cerosa en las hojas que limita mucho la eficiencia en las aplicaciones de insumos agrícolas, ¿sí? Entonces, como dice aquí, en el caso de coliflor, las hojas se caracterizan por tener un peciolo pues, corto, realmente el peciolo es muy, muy cortito, si acaso 1 pulgada, ¿sí? Son alargadas, son lanceoladas, no tienen un borde tan deforme como en el caso de brócoli. Estas hojas incluso son un poco más verticales, ¿sí? De forma elíptica. Y pues bueno, la característica que tienen es que en las etapas iniciales del crecimiento de la pella, están muy pegadas las últimas hojas que forman la planta, alcanzan, pero conforme va desarrollándose la pella, pues se van abriendo las hojas. Eso expone la pella a la luz, ¿sí? Y ayer comentábamos algo al respecto, que en ocasiones si queremos cosechar pellas grandes, lo que tenemos que hacer es tomar las hojas de la periferia, de la que se encuentran alrededor de la pella, y se amarran en su parte de arriba. En el campo se utiliza mucho material orgánico, el tul, que le llaman, no sé si han visto que luego en las zonas agrícolas andan cargando sus rollos de tul para amarrar, de tule, para amarrar ya sea brócolis o amarrar lechugas, ¿sí? Y entonces, para evitar precisamente el contacto de la pella, de este tejido claro, con la luz, porque la luz pues, puede inducir cambio de color. Entonces, para eso se utilizan las hojas. A veces se cosechan coliflores de tamaños más pequeños y a veces pues, no es necesario amarrar, pero si son coliflores, por ejemplo, para el mercado nacional se prefieren coliflores un poco grandes, lo cual implica pues que sí es necesario amarrarlas. De lo contrario, se nos cambian de color de manera indeseable, ¿no? En el caso de col, como dice aquí, las hojas son sésiles, y es cierto, si uno arranca una hoja de col, prácticamente está pegado el borde, el limbo al tallo, ¿sí? Entonces son sésiles, son hojas muy, muy grandes, a veces son más anchas que largas, son casi circulares las hojas del caso de col. También pues, presentan mucha superficie de contacto, y ya debido a que el tallo no hay elongación de los entrenudos del tallo, pues esas hojas, pues al inicio, como les digo, son extendidas, forman una roseta que se encuentra sobre la superficie, pero después, por la falta de elongación en los entrenudos, pues empieza a formar el cogollo. Se empieza a formar el cogollo, y en las etapas iniciales del cogollo, bueno, de crecimiento del cogollo, es una estructura ahuecada, que después se va a ir rellenando con el crecimiento progresivo de las hojas que están abajo, y luego las otras, y van llenando las cavidades de estas bolas o de estas cabezas, ¿no? Y como les comentaba, hasta que se llenan perfectamente. Y es una estructura formada por hojas. Ok. ¿Qué otra característica, qué otra cosa de las hojas podemos rescatar acá? Otra característica de las brasicas, antes de que se me olvide. Si revisan por ahí la parte de por bacterias, vamos a observar que generalmente la incidencia o la invasión de esos patógenos ocurre por los bordes de las hojas. Y eso es así porque las brasicas, si ustedes revisan, si tienen una oportunidad de visitar una plantación de brasicas en la mañana, tempranito, van a observar que en el borde de las hojas hay unos puntitos, son unos poros grandes que se encuentran en el borde, a partir del cual surgen gotas de agua. Esos poros se llaman hidátodos y son poros naturales muy grandes que tienen las brasicas y que pueden favorecer o facilitar la entrada de microorganismos patógenos, ya sean hongos o bacterias. De ahí la importancia de que cuando detectemos alguna condición ambiental que favorezca la presencia de estos patógenos, pues nos demos a la tarea de hacer la aplicación de algún fungicida de contacto preventivo para proteger todas esas áreas que potencialmente pueden ser la vía de entrada de patógenos a nuestras plantas, ¿no? Es otra característica que tienen las brasicas. Ahora, respecto de la parte aprovechable, pues bueno, ya hemos comentado algunas cosas. En el caso del brócoli, como vemos aquí en la imagen, la pella está constituida básicamente por botones florales que en pocos días
abren pues y empiezan a emerger las florecillas de color amarillo. Entonces la peya en brócoli, así se llama la estructura, es una estructura formada por botones preflorales en un estado más avanzado, un estado de desarrollo más avanzado que en coliflor. Comentábamos que en el caso de coliflor, la peya está formada principalmente por extensiones de tallos muy pequeños, es decir, hay una división progresiva de las partes apicales y son muchos tallitos que están dividiendo, ramificando hasta que forman la peya. Si bien es cierto, también de ahí van a surgir las inflorescencias, pero tarda un poco más que en el caso de brócoli. Aquí lo primero que va a ocurrir es que se empieza a desagregar la peya, se empieza a perder la forma, la compactación, se empiezan a alargar de manera diferencial las ramas, las ramitas, los tallos que dan origen a la peya, se empiezan a elongar y ya después se empiezan a separar y después se empieza la floración, ¿sí? A diferencia de brócoli, que a veces, incluso aquí empiezan a aparecer algunos pétalos, incluso en la etapa de peya, porque ya es un estado prefloral más avanzado que aquí, ¿sí? Y en el caso de col, como les comentaba, la cabeza, pues es básicamente un conjunto de hojas, ¿sí? que estuvieron sobreponiéndose debido a la falta de espacio, ¿sí? Como consecuencia de la falta de elongación de los entrenudos del tallo, ¿no? Básicamente eso es la col, un conjunto de hojas apretadas ahí que no tuvieron espacio para extenderse, entonces más bien ocupan un volumen esférico que llenan después con tejido intervenal y que es lo que constituye la col. Por eso cuando uno parte una bola de col, pues es todo un tejido arrugado ahí, acomodado, apretado, pues que se forma por ese crecimiento de tejido foliar intervenal, ¿no? Entonces, fíjense, para esto de la parte de interés, para poder lograr una estructura aprovechable con buen valor comercial, pues tenemos que atender varias cosas que también ya hemos comentado, ¿no? Entonces, la calidad de estas estructuras, en principio, va a depender de la nutrición del cultivo, ¿sí? Entonces, hablando de la nutrición, como les comentaba, son plantas muy, muy exigentes, altamente exigentes en nutrientes. Por eso son cultivos que se adaptan muy bien a condiciones agroecológicas en donde hay predominancia de suelos arcillosos, franco-arcillosos, de preferencia que tengan un buen nivel de materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica, en última instancia, es la principal reserva de nutrientes después de que se mineraliza en el suelo. Bueno, esta se está mineralizando constantemente en el suelo. Entonces, también de manera constante se están liberando nutrientes mineralizados que potencialmente la planta puede tomar. Aparte, los suelos arcillosos pues tienen una reserva nutrimental más alta. En principio tienen un valor de capacidad de intercambio catiónico más elevado, lo cual implica pues que tienen una mayor reserva de cationes disponibles para este tipo de plantas altamente exigentes. Más aparte, lo que yo aplico como fertilizante, pues todo eso en suma permite cubrir en buena medida la demanda nutrimental de este tipo de cultivos, a diferencia de lo que puede ocurrir en suelos francoarenosos o arenosos de plano, en los cuales pues su contenido de arcilla es más bajo, por tanto las reservas naturales de nutrimentos son más bajas. Los suelos arenosos también en general se caracterizan por tener niveles bajos de materia orgánica, lo cual también representa una baja posibilidad de oferta de nutrientes mineralizados a partir de ella. Y otra característica importante que tiene que ver con la nutrición y que tiene que ver con lo que les he comentado es que son plantas que demandan azufre. Los compuestos aromáticos característicos de estas plantas contienen azufre. Entonces, la principal reserva de azufre en los suelos es la materia orgánica. Entonces, si un suelo que vamos a manejar tiene niveles bajos de materia orgánica, pues implica que tenemos que atender ese detalle y pues hay que hacer alguna enmienda de materia orgánica y también considerar que las fuentes de los demás nutrimentos preferentemente deberán ser aquellas fuentes que contengan iones acompañantes de sulfatos. Por ejemplo, sulfato de amonio para aplicar nitrógeno y azufre, sulfato de potasio para aplicar potasio y sulfatos, bueno, azufre, sulfato de magnesio para aplicar magnesio y aplicar azufre. Y de esa manera
podemos nosotros estar cubriendo el requerimiento de azufre de estas plantas, o de plano hacer enmiendas de aplicación de azufre durante la preparación del terreno, o al menos durante, al final de esta, que es el trazado de los surcos o de las camas. Ahí podemos aplicar el azufre para que al hacer los surcos quede incorporado en el suelo y quede cerca de la zona de raíces para que la planta pueda aprovecharlo, ¿sí? Entonces, vean ustedes, son cuestiones que hay que tomar en cuenta respecto de la nutrición para tener pues un buen rendimiento y calidad de las estructuras que vamos a obtener de este tipo de plantas. Otro aspecto interesante pues es la temperatura. Ya comentamos que las brasicas son cultivos plantas cultivadas de requerimiento térmico bajo, fresco. Entre 15 y 20 grados centígrados es lo ideal, pero bueno, si bien es cierto, pueden adaptarse hasta 24, 25, pero más arriba ya empieza a haber algunos problemas, ¿sí? Entonces, como son plantas de requerimiento térmico bajo, ya incluso veíamos en algunas láminas al inicio, pues que se requería cierta altitud, ¿verdad? Cierta altitud y ciertas condiciones de temperatura para que estas plantas puedan expresarse de manera normal. Entonces, ¿qué ocurre cuando la temperatura es más elevada de lo normal? Bueno, lo que ocurre es que en principio el ciclo puede ser más precoz, pero el incremento en temperatura pues implica también un incremento en la tasa de respiración, lo cual va a implicar gasto de las reservas que la planta puede estar canalizando a la formación de estructuras de follaje o finalmente a canalizar a la formación y crecimiento de la estructura aprovechable. Entonces, baja el rendimiento, baja la calidad. Si bien es cierto, se puede incrementar la precocidad, pero baja el rendimiento y baja la calidad. Otra característica es que al incrementarse la tasa de crecimiento, es decir, la actividad metabólica, el tiempo en que estas estructuras permanecen en estado óptimo para cosecharse y comercializarse también se acorta. O sea, su metabolismo es más acelerado, entonces esto se puede llevar 5 días, máximo 7 días, a veces menos, en tanto que en condiciones frescas esto puede durar 15 días, ¿no? En este estado, a veces más, ¿sí? Pero por la condición de temperatura fresca. Pero la temperatura alta sí nos desfavorece desde ese punto de vista. Puede ser más precoz, pero se baja el tamaño, porque el porte de la planta es más reducido, el vigor del follaje es más reducido, y por tanto eso nos da pellas o bolas más de menor tamaño, lo cual nos afecta el rendimiento. Y eso suponiendo que disponemos de agua constante, porque una forma de que las plantas puedan regular su temperatura y tratar de ajustarse a esa condición anormal por arriba del requerimiento es siempre y cuando tenga suficiente humedad. Ustedes saben que eso va a servir como refrigerante para mantener la temperatura corporal dentro de los límites favorables que le permitan seguir desarrollándose de manera normal, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos afecta a la temperatura. Por eso es bien importante revisar el comportamiento de este factor en las regiones que tengamos la necesidad o la oportunidad de planear un ciclo de producción de estos cultivos para ver cuál puede ser el efecto potencial por arriba o por abajo del requerimiento óptimo de temperatura, ¿sí? Entonces, hay que revisar la marcha de la temperatura durante el año o por lo menos durante la época en la que pretendemos establecer estos cultivos, ¿no? Bueno, lo ideal sería poder seleccionar tanto de manera espacial, me refiero respecto de la altitud, como desde el punto de vista temporal, a través del año, pues el mejor momento, ¿no? El mejor momento para establecer estos cultivos. No obstante, pues eso es difícil, ¿no? Más bien tenemos que ajustarnos y diseñar nuestro plan de manejo respecto de lo que tenemos disponible en ese momento en nuestro agroambiente, ¿no? Entonces, ahí entra pues la temperatura. El manejo del agua, ya comentábamos, es un aspecto que pues tiene que estar asegurado en cantidad, oportunidad y calidad, ¿verdad? Para pues evitar que la planta en algún momento del desarrollo pueda tener problemas por falta de humedad, ¿sí? Como decíamos por ahí, sobre todo en las etapas iniciales, pero imagínense la importancia que tiene este elemento del sistema, el agua, en la época de crecimiento de la estructura aprovechable. Entonces vamos a tener un excelente sistema de follaje, lo hemos cuidado del ataque de enfermedades o de plagas, ¿verdad?
ha crecido bien. Entonces requerimos también un excelente abastecimiento de agua que me permita un buen proceso de translocación de los fotoasimilados del sistema de follaje hacia la estructura aprovechable, ¿verdad? Mantener la turgencia de la estructura aprovechable también es bien importante, porque ya cuando la estructura aprovechable está pues ya de un cierto tamaño, ya bien conformada, tal vez no alcanza el tamaño comercial todavía, pero en esas etapas los cambios bruscos de humedad pueden provocarnos daños en la calidad, sobre todo, se empiezan a deformar las ramas, bueno, las pellas, por el crecimiento diferencial de las ramas, entonces pueden ocurrir varias situaciones indeseables. Permítanme un minuto, colegas, me surgió aquí un pequeño imprevisto, permítanme 1 o 2 minutos cuando mucho. Colegas, ¿siguen viendo la lámina de parte aprovechable? Ya no, profe. No, profe. No, profe, no se ve. Ah, perdón, déjenme la recupero. Algo pasó. Vamos a ver. A ver ahora. Sí, ya se ve. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos, perdón por el imprevisto. Entonces, les comentaba que el manejo del agua puede representar un problema porque eso nos puede alterar la forma y, por tanto, la calidad de estas estructuras. Incluso en coles se ha llegado a observar rompimiento de las coles por los cambios bruscos de humedad en el suelo, ¿sí? Entonces, el régimen de manejo de la humedad en el suelo es bien importante, sobre todo ya en las etapas finales. Ocurre algo así como recordarán en su curso de hortalizas de fruto, es algo semejante. Recuerden que luego en las hortalizas de fruto, cuando dejamos intervalos muy largos de riego, ya cuando están los frutos presentes, ¿qué pasa? Parte de la humedad de los frutos o del agua de los frutos se moviliza
a ciertas partes de la planta, sobre todo hacia el tejido de conducción, para tratar de compensar ese déficit hídrico en la planta. ¿Y qué pasa cuando se riega de repente, ¿no? Que si la planta empieza a recuperar la humedad a una alta velocidad provocada por ese potencial hídrico en la planta, y como los tejidos tienen diferente constitución, se empiezan a hidratar de manera diferencial. ¿Y qué pasa? Pues se rompen, ¿no?, los frutos, ¿no? Entonces ahí viene lo del cracking, viene otros problemas fuertes, pues melones, sandías, jitomates, ¿no?, que ustedes ya conocen, y es básicamente por el efecto de esos cambios bruscos de humedad y pues por la constitución diferencial de los tejidos que constituyen las partes aprovechables, ¿no?, en el caso de frutos, y aquí también. Entonces aquí también lo que ocurre en el caso de las peyas no son frutos, pero aquí se promueve un crecimiento diferencial de las ramas que constituyen las peyas y pierden su forma característica, ¿sí? Las coles se pueden romper y las plantas de estas de inflorescencia que pasan por situaciones de estrés por falta de agua pueden inducir rápidamente al proceso de floración. Entonces, pues también eso nos va a afectar en la calidad, ¿no? Y pues también el manejo técnico, ¿no? Entonces ya comentábamos, ¿no? El paquete de producción o el plan de manejo que vamos a establecer para las brasicas, pues tendrá que tomar en cuenta pues todos los aspectos que hemos comentado: el suelo, la profundidad, la pendiente, la nivelación, las características químicas para determinar si es necesario hacer alguna enmienda de materia orgánica o de yeso o de azufre, en fin, ¿no? La cantidad de nutrientes que hay en el suelo y de los cuales podemos disponer una parte, el trazo de plantación, la distancia entre plantas, la altura de los surcos para favorecer el drenaje, favorecer la oxigenación, que es un aspecto importante para el buen funcionamiento del sistema de raíces, el cuidado pues del follaje, ¿verdad? Tener dentro de nuestro esquema de aplicaciones pues el uso de coadyuvantes para que las aplicaciones sean más eficientes, proteger nuestro follaje para que sea vigoroso, que esté sano y que esté contribuyendo finalmente a la conformación de una estructura aprovechable de buen tamaño y de buena calidad, ¿no? Que finalmente pues es lo que buscamos. Recuerden que nosotros como buenos growers o como buenos responsables de las unidades de producción, nuestro objetivo, nuestra meta es que ese sistema productivo pues pueda acumular la mayor cantidad de biomasa posible, porque dentro de esa biomasa pues se encuentra una parte conformada por la estructura que nos interesa aprovechar. Pueden ser hortalizas o pueden ser granos, ¿no? De cualquier manera tenemos que estar al pendiente del manejo de nuestros cultivos. Respecto de la fenología de estas plantas, pues es muy simple, pero sí es importante tomarlo en cuenta. La etapa 0, que dice ahí, o estado 0, pues básicamente tiene que ver con la germinación y con ese periodo de manejo en plántula. Recordemos que la etapa de plántula en los cultivos hortícolas es muy importante, ya hemos comentado algo al respecto. Entonces, querramos o no, también durante esta etapa pues se van a dar algunos procesos de diferenciación que pues tienen que ver con la manifestación de las pellas o de las cabezas en la col. Por eso es bien importante procurar que durante esos primeros 30 o 35 días que se dan, como les comentaba, desde la siembra hasta que ya están listas las plántulas, pues que no falte la humedad, ¿verdad? La humedad debe ser pues constante, nutrientes de tal forma que estos no representen una limitante para el crecimiento. También se recomienda en la etapa de plántula, pues en lo posible reducir la cantidad de luz para evitar sobrecalentamiento o daño por alta radiación, que nos lleva a observar fenómenos de solarización en las plántulas. Entonces, imagínense, en esa etapa de desarrollo de el sistema de follaje es incipiente, cualquier daño que ocurra pues es significativo porque la cantidad de área foliar pues es de apenas unos cuantos centímetros cuadrados. Entonces, un daño por solarización, un daño por alta temperatura, porque a veces si no tenemos conciencia de todo esto,
pues resulta que llegamos a cualquier hora al invernadero, de las 10, las 12, la 1 de la tarde, y órale, le damos un baño con agua fresca a las plantas, podemos crear choques térmicos, y sí se ha observado daños a nivel del cuello de la planta, que representan, pues, entradas importantes para el ataque de enfermedades, ¿no? ¿Sí? Las condiciones de alta humedad relativa que podemos provocar también, pues, con esas situaciones de manejo, pues pueden favorecer la incidencia del dumping off clásico, ¿no? Que es un problema que es raro no observarlo en la etapa de plántula, y lo podemos evitar con el simple hecho de manejar adecuadamente la humedad del sustrato y por tanto la humedad ambiental, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Pues los insectos. Ahí imagínense en esa etapa de desarrollo, cuando apenas está formando el follaje y no tenemos cuidado, llegan algunos minadores, pues es suficiente para que 1 o 2 minadores por hoja o en una hoja sean suficientes para provocar incluso su caída. Pero en esa etapa de desarrollo es significativo el daño, pues, por la etapa de desarrollo en que se encuentra la planta, ¿no? Entonces es una etapa de mucho cuidado. Y como comentábamos, a veces sí nos interesa, tal vez en brasicas no, pero en otro tipo de cultivos, en esa etapa es cuando tendríamos que estar aplicando algunos bioreguladores si es que queremos incidir en la modificación y manifestación diferente de algún parámetro, ¿no?, de rendimiento de nuestros cultivos. Y ya después lo que sigue, después del trasplante, después de que pasa esa etapa de planta, que es toda la etapa de desarrollo de hojas, ¿no?, que pues va a ser variable en función del material y de su número de hojas, ¿no? Pero pues puede ser, no sé, 10, 12, 14 hojas o a veces más que tenga la planta, ¿no? Entonces, como dice aquí, comienza con los cotiledones totalmente alargados y la formación de las primeras hojas, que no son cotiledonales, sino las siguientes también, y toda la formación de hojas, ¿no? Y luego ya la etapa en la que empieza a formarse las estructuras de interés, ya sea las pellas en brócoli y coliflor o la cabeza en las plantas de col, ¿sí? Entonces, pues en esta etapa de hojas, pues es importante, otra vez, la nutrición, que no falte nitrógeno, que no falte potasio. El potasio debe estar presente desde el inicio. Todos los elementos, de hecho, todos los elementos son importantes en todas las etapas. Nada más que a veces nos hemos casado con la relación que existe entre algunos elementos y la etapa de desarrollo en función de las principales procesos que ocurren en la planta. Pero se ha visto que en la medida que los elementos o los nutrientes estén disponibles en pequeñas cantidades desde las etapas iniciales, es mejor. Porque, por ejemplo, el caso de potasio se ha observado que es bueno aplicarlo desde el inicio para que este elemento se empiece a incorporar al tejido, de tal forma que cuando se presentan los picos de demanda, el potasio ya debe estar en la planta, porque si lo aplicamos para que la planta lo absorba y cumpla su función, es probable que ya no lo logremos. Por eso debe aplicarse desde las etapas iniciales. El fósforo, pues ni se diga, el fósforo es un elemento que la planta utiliza todo el ciclo porque se desarrollan en ella muchos procesos de generación de energía, y ahí entran también los micronutrientes. Recordemos que los micronutrientes, aparte de algunas funciones, son elementos muy activos en las reacciones redox de la planta, que también están muy asociados también con procesos energéticos y con procesos de transporte. Entonces, deben estar. Y de ahí la importancia, pues, de incorporar dentro de las aplicaciones foliares algunas fuentes de micronutrientes. Y, por ejemplo, ustedes van a encontrar, ¿cómo se llama eso? Controversia o polémica en relación con la fertilización foliar. Hay quien dice que no sirve, hay quien dice que es una excelente forma de nutrir los cultivos, en fin. Yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer es analizar dentro de las corrientes tecnológicas y de sus vertientes. Casi siempre por lo menos va a haber dos vertientes, la que apoya y la que no apoya. Nosotros como puentes entre lo que se genera de información y la parte aplicada, creo que nuestra responsabilidad es analizar las ventajas y desventajas de ambas vertientes y de ambas sacar lo mejor y hacerlo práctico, ¿no? Aplicarlo. Esa es la gran ventaja que tenemos y la gran responsabilidad como científicos de la agricultura, ¿sí?
todos ustedes y yo también somos científicos que de la agricultura que generamos y aprovechamos pues la información que se está generando día con día con el objeto de mejorar nuestras prácticas agronómicas, ¿sí? Entonces de ahí la importancia pues de estar al día de lo que está surgiendo, ¿no? ¿Quién de ustedes está de alta en algún buscador de palabras clave? Por lo menos en Google o hay otros buscadores gratuitos, ¿sí? Entonces ahí simplemente metemos las palabras clave que nos interesa y pues nos llega información, bueno, anuncios por lo menos gratuitos de artículos. A mí me llegan 3 veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Me llegan más o menos, tengo incorporadas 10 palabras clave y en cada entrega nos envían 10 artículos de cada palabra clave. O sea que el lunes llegan 100 artículos, el miércoles llegan otros 100 artículos, a veces llegan menos, ¿no? Hay veces que una palabra clave nomás te da 3, según lo que vaya surgiendo. Algunas te dan 1, algunas no aparecieron, pero hay veces que llegan todas de 10. Luego la verdad ni da tiempo revisar esos artículos. Pero pues ahí vamos rescatando la información que luego les compartimos a ustedes para ir discutiendo. Por eso si dan cuenta, a algunos les tocan artículos del 2020, por ahí a alguien le tocó algunos del 2021. Hay unos que tienen un poco más de años, pero que consideramos son buenos, se les comparte. Pero digamos que esa es nuestra responsabilidad, estar revisando qué va surgiendo cada día y que nos pueda servir para mejorar nuestras prácticas agronómicas, ¿no? Entonces, y todo eso pues hay que aplicarlo acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá es importante porque hay que estar al pendiente de que crezcan bien nuestras hojas, que no haya incidencia de plagas, de enfermedades. Eso implica estar al pendiente de nuestros factores ambientales, sobre todo la humedad relativa, la temperatura, la luz, porque a veces también la intensidad luminosa tiene que ver con la facilidad o no que los patógenos puedan establecerse sobre nuestros cultivos. Y en última instancia, pues si vemos condiciones ambientales favorables para los patógenos y también para nuestras plantas, porque así ocurre, las condiciones favorables para nuestros cultivos también lo son para algunos patógenos. Entonces hay que estar pendientes de esas pequeñas variaciones y pues hacer aplicaciones preventivas. De esa forma, pues protegemos nuestras plantas y aseguramos que el follaje va a estar activo, funcionando para lograr una buena carga de fotoasimilados que la planta va a ir acumulando y después canalizando a las partes de interés, ¿sí? Entonces aquí la nutrición, los riegos, la aplicación foliar de otro tipo de insumos, pues es bien importante. Entonces, y eso aplica para las tres especies, ¿no? Eso es básicamente la parte botánica. No sé si tengan algún comentario, si no, pues continuamos con las partes, ahora con los requerimientos de ambiente, ¿no? Entonces ven ustedes todo lo que se deriva de conocer nuestras plantas. O sea, las plantas nos dan mucha información, de tal forma que con esa información, pues empezamos a trabajar ideas que tenemos que ir escribiendo, lógicamente, ¿sí? Ahora, pues toda esta parte ambiental, toda esta parte botánica, pues vale la pena ir, sobre todo la parte ambiental, pues estar monitoreándola, ¿no? Ahora con los data loggers, por ejemplo, son pequeños dispositivos que se pueden colocar a campo abierto, se pueden colocar en los invernaderos, por ejemplo, es donde más se usan, pero también se pueden usar en campo abierto, pues para estar monitoreando precisamente estos elementos del ambiente, ¿sí? La temperatura, la luz, la humedad relativa. Y hay algunos data loggers que permiten conectar algún instrumento para medir la humedad en el suelo, ¿sí? Entonces, cada vez se van teniendo más herramientas que nos permiten conocer mejor nuestro sistema y poder predecir en algún momento algún evento que pudiera ser desafortunado para el desarrollo de nuestros cultivos, ¿no? Por ejemplo, en el cultivo de papa hay un sistema que se llama Tomcast, que nos ofrece información. De hecho, los técnicos lo revisan todos los días y ahora pues ya incluso lo envía por YouTube, ¿no? los datos, pero pues nos permite identificar la probabilidad de incidencia de tizones, ¿no? Entonces,
pues ya a veces no es necesario aplicar, pero hay la gente que no tiene esa información, pues aplica por default para proteger su cultivo. Y lo mismo pudiéramos ir generando para los demás cultivos. Por lo pronto el monitoreo nos da buenos datos, ¿no?, para tomar decisiones. Entonces comentábamos que estas plantas son plantas de requerimiento térmico fresco. Entonces vean acá, son hortalizas de clima templado, más o menos entre 16 a 20 grados se considera un ambiente térmico favorable para el desarrollo de estas plantas. La germinación, casi siempre los procesos de germinación se colocan en ambientes un poco más cálidos, y eso ya lo comentábamos en la parte de plántula. Eso es así para lograr que el periodo que se requiere entre la siembra y la emergencia pues sea lo más corto posible, ¿no?, con el objetivo de que no se agoten las reservas de la semilla en este proceso de germinación y de emergencia. De lo contrario, si se lleva muchos días, por ejemplo, ha habido casos en que se germina a los 10, 12 días después de la siembra, pues imagínense todo el gasto energético que implica ese periodo muy largo para la emergencia, de tal forma que al final pues están emergiendo plantas muy raquíticas, ¿sí? Entonces, entre más pronto se dé la emergencia, y eso se logra incrementando un poco la temperatura, ¿sí?, entonces quedarán suficientes reservas en la semilla, ¿sí?, en las estructuras de reserva de la semilla que permitan el establecimiento del sistema de raíces, incipiente, pero ya funcional, después de 5 o 7 días, y de un sistema de follaje también que empieza a ser funcional, ¿verdad? Y a partir de esos momentos, pues ya podemos estar aplicando solución nutritiva. Por eso les comentaba que casi siempre los primeros 5 o 7 días después de la emergencia y de condiciones óptimas, pues no se aplican nutrientes. Más bien lo que ocurre es que la planta, con las reservas que quedan en la estructura de la plántula, alcanza a establecer perfectamente su sistema de raíces, su sistema de follaje. Prácticamente no hay demanda de nutrientes. Ya una vez que se establece esos sistemas, pues hay que empezar, no sé, tal vez a los 5 o 7 días ya podemos empezar a aplicar una solución nutritiva diluida que ya hemos comentado, ¿no? Y ya empieza, ahí es donde acaba la fase fenológica 1 que se mencionaba hace un ratito, ¿no? Toda la atención que hay que dar en las etapas iniciales. Como dice aquí, la mejor calidad de pella se obtiene alrededor de los 16 grados centígrados, ¿no?, como promedio. Ajá. Es cuando se obtiene pues pella de buen tamaño, con buena firmeza, buen color, ¿sí?, porque a veces también las altas temperaturas nos pueden alterar un poquito el color, ¿sí? Pueden verse peyes de color verde pálido. Y fíjense, el extremo, las temperaturas muy bajas, también nos pueden afectar el color de la pella y del follaje, debido a que el fósforo es un elemento muy sensible a las bajas temperaturas, es decir, de por sí se mueve lento, y luego en temperaturas bajas pues es más lento. Ya en la planta pues, se puede recuperar la movilidad, pero en invierno es muy común que tengamos problemas de pigmentación púrpura en las plantas de brócoli y en las pellas, y eso les quita valor comercial, ¿sí? Entonces a lo mejor ahí valdría la pena empezar a incorporar dentro de nuestros esquemas de manejo algún bioestimulante que permita a las plantas responder de buena manera a las condiciones de bajas temperaturas. Debido a que el número de integrantes de su grupo es reducido, no pude incorporar algunos artículos sobre bioestimulantes para que identificáramos algunos potenciales. A ver si por ahí más adelante podemos ver algo de esta información en una presentación para que y les voy a compartir los artículos sobre pues algunos de los bioestimulantes que se están utilizando en la actualidad. Y pues se está haciendo mucho trabajo sobre todo en Europa y últimamente en Estados Unidos. Apenas el año pasado se estableció en Estados Unidos todo un comité para el estudio de los bioestimulantes, pero en Europa ya están bastante avanzados. Entonces, esto de los bioestimulantes para contrarrestar efectos adversos de factores abióticos, es una buena alternativa para las cuestiones de altas temperaturas, bajas temperaturas, alta radiación, ¿sí? Sobre todo la cuestión de salinidad, de humedad también. Hay bioestimulantes que nos ayudan a que la planta pueda responder mejor a una situación de estrés y a recuperarse más rápido también, ¿sí? Entonces,
Bueno, espero que podamos ir platicando un poquito más de esto más adelante, porque se convierten en una excelente oportunidad. Son insumos que pues son accesibles desde el punto de vista económico y que pueden tener un beneficio palpable, ¿sí? Porque permiten que la planta no resienta o no manifieste un comportamiento indeseado por efecto de estos elementos del ambiente cuando salen de su intervalo adecuado o su intervalo óptimo, ¿sí? Entonces, comentábamos con los colegas el semestre pasado que yo creo que una de las mayores utilidades de los bioestimulantes, sobre todo para condiciones de humedad y de sequía, es todos los cultivos de temporal. Tal vez las hortalizas, por eso a veces los productores no ven el efecto en hortalizas, porque las hortalizas difícilmente las sometemos a un estrés, casi siempre procuramos que no ocurra así. Pero en el caso de cultivos anuales, de temporal, por ejemplo, creo que ahí sería una excelente oportunidad para evaluar el efecto de esos bioestimulantes que contrarrestan el efecto de la falta de agua, sobre todo en las regiones de temporal con canículas pronunciadas, ¿no? Sería una excelente oportunidad para evaluarlo. Y también se está aplicando ya mucho en cultivos hortícolas, en cultivos de frutales, porque sí se ha observado un efecto benéfico interesante, ¿no? Y en toda su gama, ¿no? Los aminoácidos pueden ser, pues aminoácidos, pueden ser extractos de plantas, pueden ser extractos ácidos húmicos, pueden ser extractos de microorganismos, en fin, ahora hay como, incluso ya se incorpora la parte nanotecnológica también como bioestimulante, ¿no? Entonces son posibilidades que se podría ir retomando para el manejo y de los cultivos y contrarrestar esto. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí a la derecha es una peya de brócoli de una planta pues que creció en un ambiente restrictivo de humedad. En cuenta el porte de las plantas es limitado. La peya fue fue pequeña. Aquí ya prácticamente está pasando la floración, ya se desagregó la peya, ya las ramas crecieron, se elongan por efecto de la alta temperatura, por el rápido crecimiento y la estimulación a la floración, ¿sí? Entonces ya se echó a perder esta peya y varias pues en el cultivo por el manejo de la humedad. Es un suelo franco arenoso, casi arenoso, pero en riego rodado y con problemas de abasto de agua, ¿sí? Aquí abajo vemos otra imagen de una peya también de brócoli. Si se dan cuenta, el follaje está marchito también, porque recurrentemente son plantas sometidas a escasez de agua. Entonces eso también provoca crecimiento diferencial en las ramas que constituyen las peyas y por eso están todas desuniformes, miren. No se forma el domo característico de una planta de brócoli, ¿no? Como esto, ¿sí? Sí, así bonito, formadito, no se desagrega totalmente y pues esto pierde valor comercial, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otros valores de temperatura y pues qué ocurre, ¿no? Como les comentaba, a veces las plantas en condiciones de temperatura un poco más elevadas que lo normal pueden tolerar esos factores adversos, pues en el caso de temperatura, siempre y cuando exista suficiente humedad, pero si aparte de la temperatura alta tenemos condiciones de falta de agua, pues lo más probable es que tengamos estos problemas de precocidad, bajo porte, bajo vigor, bajo rendimiento, baja calidad y deformaciones, ¿no? Entonces hay que cuidar pues esos detalles porque pues, eso se pudiera prevenir, ¿no? Entonces ahí la elongación del tallo se alarga de manera normal, disminución del follaje, es un follaje raquítico, es insuficiente para abastecer pues, o producir los fotosimilados necesarios para producir peyas. Hay desagregación de lo que es la peya o la cabeza y pues la parte aprovechable queda más chiquita y rápido pasa a floración. El otro extremo, las bajas temperaturas, pues pueden también provocarnos peyas pequeñas, sobre todo si es recurrente la baja temperatura, porque también el follaje puede quedar, bueno, no puede alcanzar el desarrollo normal, pues, y también las peyas van a ser pequeñas, ¿sí? Y como dice aquí, las temperaturas de 0 grado menos pueden provocar daños por helada a veces, sobre todo cuando ya hay peyas. En la etapa vegetativa, cuando hay hojas y que aún no aparece la peya, pueden tolerar un poquito más las bajas temperaturas de 0 grados. Pero ya con la peya, como es una estructura reproductiva, recordemos que estas estructuras son mucho más sensibles a las bajas temperaturas, entonces ya puede haber daño. Y como les comentaba, para regiones en donde la temperatura está cercana a los 5 grados por ahí en algunas temporadas del año,
pues podemos recurrir ya sea al uso de bioestimulantes para contrarrestar el efecto de bajas temperaturas, ya que estos bioestimulantes pueden ayudarnos a que la planta sintetice algunas moléculas para contrarrestar el daño por frío, ¿sí? Y la incorporación de potasio, que también nos ayuda a modificar las características hídricas en el protoplasma y le permite a la planta pues mantener más o menos una condición favorable de desarrollo, ¿no? Entonces, podemos recurrir a eso. Respecto de la luz, pues es una planta que más o menos cubre bien sus requerimientos entre 11 a 13 horas luz. Podríamos decir que es una planta pues relativamente indiferente a fotoperiodo desde el punto de vista productivo, ¿sí? En tanto se cubra este requerimiento de luz, no hay problema. Como les comentaba, puede haber ligera variación. En otoño e invierno podemos tener 11 horas o menos. En primavera, verano, hay regiones que podemos tener 13 o más horas de luz. Aquí, pues, pudiéramos aumentar las densidades de población, por ejemplo, a diferencia de cuando tenemos menos horas luz y menos intensidad. Y eso pudiéramos tomarlo en cuenta. Y ya respecto de la humedad relativa, lo ideal sería que nuestro cultivo se desarrollara en un ambiente con un 70 a un 80% de humedad. Es un ambiente favorable que permite pues, que la planta transpire y con todo lo que implica un proceso de transpiración normal, ¿no? Básicamente la absorción de agua y dentro de esta varios de los nutrientes cuya principal forma de acceso es el flujo de masas, ¿sí? Entonces, no sé, el nitrógeno, el calcio principalmente y otros elementos. Todos los elementos tienen un porcentaje por medio del cual se absorben por flujo de masas. Todos también tienen un porcentaje de acceso por difusión, ¿ya? O intercepción. Pero es bueno que haya humedad relativa en estos niveles. Muy más abajo podemos tener problemas. Recordemos que la humedad relativa muy baja del 50% o menos, pues en principio nos va a incrementar de manera importante la pérdida de agua por transpiración. Pero ustedes recuerden que cuando eso ocurre, que también es un problema en las hortalizas de fruto, cuando tenemos problemas con condiciones muy secas, muy secas, y que la planta transpira más de lo normal, pues básicamente para responder a la demanda transpiratoria, y la otra es para contrarrestar la temperatura. Ahí la humedad cobra un protagonismo importantísimo, no debe faltar, pues. Entonces, como el calcio entra principalmente por flujo de masas, ¿a dónde se va? A las hojas. Se acumula mucho en las hojas y por eso a veces le cuesta llegar a los puntos de crecimiento, lo cual también puede ocurrir aquí. Por eso a veces llega a presentar necrosis dentro de la cavidad del tallo hueco, que es provocado por deficiencia de boro, pero también puede asociarse el calcio y puede ser que se esté moviendo mucho el follaje en condiciones de humedad muy baja, ¿sí? Y viene la contraparte, las condiciones muy altas de humedad relativa, aparte de que nos reducen la tasa de transpiración y por tanto de absorción de agua y nutrientes, también se convierte en un factor que puede favorecer, mediante los cambios de temperatura y la condensación del vapor de agua en las hojas, pues favorece el desarrollo de algunos hongos o bacterias que pueden ser problemáticos para nuestro cultivo, ¿no? Entonces hay que atender estas características del ambiente. Ok, vamos con el suelo. Entonces, ya comentábamos que las brasicas son plantas con un sistema de raíces muy vigoroso, que puede ramificar muy bien, es un sistema de raíces muy activo. Entonces, hay que aprovechar estas características biológicas de nuestras plantas y procurar tener un buen sustrato para el establecimiento de estos cultivos, ¿verdad? Entonces, pues debe ser un suelo profundo que permita, pues, que las plantas tengan una buena exploración en sentido vertical, pero también la formación de camas altas, anchas, debe permitir el desarrollo horizontal de nuestro sistema de raíces para que pueda aprovechar al máximo los recursos que vamos a estar aplicando como fertilizantes, además de los recursos que el suelo va a tener de manera natural, como reserva inorgánica o bien dentro de las reservas orgánicas del suelo, que continuamente pues está mineralizando y está liberando algunos nutrientes. Como es ahí la textura, de preferencia media franca, eso implica pues tener una buena estructuración,
Se requiere, por tanto, un buen drenaje. Son sistemas de raíces muy activos que, por tanto, requieren un buen abastecimiento de aire y de oxígeno. Entonces, esta textura, un buen contenido de materia orgánica, permite una buena estructuración que permite un fácil movimiento del agua, lo cual favorece también el movimiento del aire y, por tanto, se va a favorecer la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Tanto para la planta como para el sistema microbiano del suelo, ¿sí? El otro punto pues, hace referencia a la materia orgánica, ya que en función de esta pues, se tendrá una mejor distribución de macro y microporos, lo cual tiene que ver con la capacidad de retención y de aireación de los suelos, ¿no? Entonces, aunque estemos trabajando en suelos arcillosos, pero si tenemos un buen contenido de materia orgánica, lo más probable es que tengamos una buena estructuración que va a favorecer tanto la retención como el movimiento del aire y la presencia de poros llenos con aire y, por tanto, con oxígeno disponible para el sistema subterráneo de nuestras plantas, ¿sí? Como dice ahí, el pH debe ser, pues, preferentemente entre 6 y 6.8. No obstante, si revisamos, por ejemplo, aquí en la región de Puebla, que veíamos que era el estado número 2 en producción de brócoli, pues ahí hay varios suelos que tienen pH arriba de 7, 7.5, hasta 8, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos que tomar algunas consideraciones. De hecho, se toman, para todos los productores, pues están tomando sus consideraciones para poder producir brócoli en esas regiones con altos contenidos de calcio, con pHs altos, a veces arriba de 8. El agua también es muy rica en calcio, también con pHs arriba de 8, ¿ya? Entonces, pues ahí hay que aplicar materia orgánica, evitar, por ejemplo, los fosfatos de calcio triple, buscar otras formas otras fuentes de fósforo, y bueno, ahora con la incorporación de los sistemas de goteo se puede facilitar un poco más, ¿sí? La parte de los micronutrientes, ¿no? Hierro, el zinc principalmente, que son de los más limitados por las condiciones alcalinas, pues hay que aplicarlos pues, vía foliar preferentemente, en fin, o de manera quelatada a través del sistema de riego por goteo en pequeñas cantidades para que la planta pueda tomarlos. A partir de la solución que se encuentra en el bulbo húmedo, ¿no? Debido a la aplicación frecuente de ácidos, pues se mejora la condición química que los mantiene pues disponibles para que la planta pueda tomarlos. Entonces, bueno, ustedes son situaciones que podemos ir derivando de los datos que nos da los análisis químicos de suelo. Es algo que les comentaba, por ejemplo, acá vemos del lado derecho, este es un sistema de producción de brócoli, precisamente en algunas regiones de Puebla, ¿sí? Son sistemas de producción a una sola hilera con surcos angostos de 70 centímetros más o menos, pero con una sola hilera de plantas. Pero sí se observa cierta desuniformidad, ciertas características por ahí raras, pero esto es básicamente porque esto es un sistema de riego rodado, ¿sí? Entonces aquí la frecuencia de riegos no ayuda. Recordemos que en muchas regiones la frecuencia de riegos no está dada en función del requerimiento del cultivo, sino en función de la disponibilidad o el momento en el que te toca el agua, ¿sí? Entonces, a lo mejor te toca cada 10 días o cada 7 días o cada 12 días, pero pues, el cultivo requiere que se aplique al menos cada 4 días, entonces ya tienes por ahí problemas. Algunos productores lo que hacen es comprar el agua de algún socio o cambiar las fechas, ¿no? Con los socios, en fin, para que puedan abastecer de humedad su cultivo, sobre todo en las etapas iniciales en el trasplante. A diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, esta es una región del Bajío, vemos luego la diferencia en suelos. Son francos arenosos contra un franco arcilloso o arcillosos. En el Bajío predominan mucho los suelos muy arcillosos, como los vertisoles. Como comentábamos, con una mayor reserva de nutrientes, generalmente se dan cuenta, es una estructura muy buena, casi esponjosa, y son suelos arcillosos, nada más que la materia orgánica les favorece mucho. Son suelos profundos. Fíjense, incluso la técnica de riego va a ser diferente, colegas. Por ejemplo, los suelos arenosos a veces hacen surcos bien largos. Eso no es conveniente, porque la distribución del agua no es uniforme. Vamos a tener muy mojado el suelo al inicio y se nos va a ir a una profundidad más allá del sistema de raíces
la humedad en el suelo, incluso con riesgo de que estemos lavando los fertilizantes. Y cuando llegue al final, pues apenas va a llegar un hilo de agua, entonces eso nos crea condiciones de desuniformidad. Entonces, en esos casos lo que se recomienda hacer es hacer trazos de riego con distancias más cortas. Y no sé si estos son 100 metros, pues de 50, o a veces se recomienda en suelos arenosos, pues aquí hacer 2 canales intermedios. Aparentemente se pierde terreno en la elaboración de los canalitos, pero se logra una mejor distribución de agua y evitamos esto, que hay pues un crecimiento no muy bueno de las plantas de brócoli. Entonces imagínense el tamaño de las pellas que se va a obtener aquí respecto de las que podemos obtener en un sistema con un mejor manejo, ¿no? ¿Sí? Porque lo ideal es que en cierta etapa de desarrollo, pues el cultivo prácticamente cubre el suelo, ¿sí? Aquí nos va a costar un poquito más. Aquí el vigor de las plantas va a ser un poco más bajo respecto de lo que va a ocurrir aquí. Aquí, si bien es cierto, hay 2 filas de plantas, pero aquí está surcado como a 1,20, ¿sí? Y aquí está surcado como a 70, a una sola hilera. Pero no importa, lo ideal es que cierre esto, ¿no? Cierre, para que se capte la mayor cantidad de radiación, tengamos plantas vigorosas que estén trabajando, pues, lo más eficientemente posible, fijando CO2, produciendo fotoasimilados para constituir un buen sistema de follaje, que finalmente lo vamos a ver reflejado en el tamaño y la calidad y de la estructura de interés, ¿no? Pues básicamente es para ver un contraste aquí, así que en imágenes, ¿sí? Pues es una foto que les comparto de una comisión. Ahí reconocen al doctor Mario, les dio clase el semestre pasado, ¿verdad? Sí, él nos dio clase. Sí, aquí está el doctor Mario, nos fuimos a una comisión a la India, ya tiene muchos años esta foto, y fuimos a una solicitud pues de productores de allá que tenían interés en cultivar hortalizas mexicanas, según, pero bueno, vimos de varias, ¿no? Lo interesante es que ellos consumen muchas brasicas, los hindúes muchas brasicas, mucha papa, muchos chiles, también comen mucho chile. Entonces estuvimos por allá varios días en la India, una experiencia muy, muy buena, muy padre. Y pues básicamente estuvimos en el campo todos los días, fueron 2 semanas, pero anduvimos haciendo recorridos, haciendo almácigos, viendo cultivos. Muy bien, muy bien. Y pues ellos consumen un montón de plantas, un montón de hortalizas, muchas hortalizas consumen ellos. Su principal fuente de alimentos, de energía, pues es el trigo y el arroz. Y de ahí en fuera un montón de hortalizas, papas, ajos, chiles, también lentejas, consumen mucha lenteja, y brasicas muchas, sobre todo rábano, mucho rábano, coliflor también, brócoli, papa bastante. Sí, son muy vegetarianos en general estas personas. Entonces, muy bien esa experiencia. Y pues ahí vamos a terminar el día de hoy. Lo que sigue, vamos a hablar un poquito sobre las variedades. Entonces, hoy vamos a dejarle aquí, ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, déjenme por favor descargar la lista. Para tener constancia del día de hoy. Muy bien, colegas, faltan 3 minutos ya para que concluya esto. Entonces, pues, nos vemos mañana, colegas, a las 12 del día. Gracias por la oportunidad del día de hoy. Cuídense mucho, ya es casi la hora de la comida, ¿sí? Buen provecho. Buen provecho, y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Profe, ¿sí? Una última pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaban los poros naturales? Hidátolos. Hidátolos. Sí. Ok. Sí. Y son poros, son aperturas naturales, ¿no? Son muy grandes y eso, de hecho ahí surge el agua. Todas, bueno, recordarán que las plantas, por el fenómeno de presión de raíz, tienden a permitir la entrada de agua durante las noches. Entonces, en las mañanas, en esos puntos se ven gotas de agua que surgen a partir de esos poros. Y por ahí se facilita la entrada de microorganismos. Buenos y malos, el problema es los malos, ¿no? Que son los que llegan a ocasionar unos problemas.
porque seguramente las brasicas también son plantas bastante pobladas por microorganismos en la filosfera, que ahora hay estudios muy interesantes de la convivencia de microorganismos en la filosfera, que ayudan a la planta, la protegen pues de microorganismos patógenos. Entonces uno se pone a pensar, luego anda uno ahí bien feliz aplicando un fungicida de contacto, pues pobres bichos buenos de la filosfera pues se van, o sea, sin querer, y a lo mejor valdría la pena pues trabajar un poco más al respecto, y a lo mejor podríamos, de hecho ya hay biofungicidas a partir de extractos de microorganismos antagonistas de esos microorganismos patógenos foliares, y pues para pues empezar a disminuir de manera importante el uso de fungicidas sintéticos que actualmente utilizamos pues muy frecuentemente, ¿no? Con fines de protección, pero afortunadamente ya las posibilidades de otro tipo de insumos pues está incrementando y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Muy bien, colegas, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta luego, cuídense, buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, colegas. Gracias. Adiós.